Esto es lo que vamos a ver en este video. Número, valor de X, vamos a ponerle 70 y valor de Y vamos a ponerle un 2. Cuando nosotros insertemos ese valor se va a mostrar en el monitoreo. Para implementar esta funcionalidad y ver los datos en tiempo real, vamos a ver el ejemplo. Vamos a utilizar la implementación, vamos a copiar toda esta información y pues bueno, vamos a hacer que funcione. En este caso ya hemos copiado todo el script y vamos a proseguir a mezclarlo con una base de datos que tenemos, en donde tenemos incluida la tabla que se llama medidas. En esas medidas hay valores tanto en X como en Y. Vamos a proceder a cambiar este formato y a modificarlo para que utilice Ajax y la petición en tiempo real. Vamos a quitar primero el time y que nos va a servir para actualizar la función. Vamos a irnos a la parte de load. Y en la parte de load vamos a quitar este fragmento de código que es el que se está monitoreando o el que permite agregar cada elemento. Vamos a dejarle simplemente una variable que se llama series, que nos va a permitir agregar todas las series que se agreguen a esa. En la parte de document ready vamos a agregar dos variables que vamos a estar creando a partir de la petición. Independientemente de esa petición vamos a crear los métodos que nos van a permitir sediar los datos. Eso significa que vamos a cambiar los datos de cada una de las peticiones. Vamos a irnos a la línea número 80 y vamos a agregar el set y el get de las variables que creamos. Para nuestra consulta vamos a utilizar un archivo PHP en el cual tiene peticiones al servidor. Una selecciona todos los datos, que es el caso por default, y los ordena de orden ascendente. En la primera pide dos datos como X y solamente pide un elemento. Esta conexión la hicimos con el PDO. Tú puedes generar cualquier conexión con cualquier servidor y lo que necesitamos es que nos devuelva un JSON. Vamos a poder ver el resultado, que es un archivo JSON. Para utilizar esa petición a esos datos vamos a utilizar antes del high chart, vamos a quitar este elemento que nos va a devolver la hora y vamos a poner el siguiente código, que es una petición Ajax. La petición Ajax se va a realizar de la siguiente forma. Nos vamos a pedir a los datos.php el parámetro get, lo que devuelva lo vamos a recuperar en dicha variable que se llama datos recuperados. Posteriormente a esto vamos a cerrar las dos instrucciones de esta forma. Ya estaremos cerrando la petición Ajax que se está realizando. La petición Ajax se hace de la siguiente forma y todo lo que tengamos apenas se cargue la información va a ser depositado en los datos que se generan a partir de la columna series. Data la vamos a reemplazar por los datos que retorna la petición Ajax. El reemplazo de esos datos simplemente vamos a llevarlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar este fragmento y vamos a decirle que toda la información que está en datos recuperados van a irse a data. Con esto ya tendremos los datos que obtendremos del archivo datos.php. Ahora, los datos que están aquí son strings, por lo que podemos ver que esos datos strings hay que convertirlos. Para convertirlos a enteros vamos a utilizar un hitch leyendo los datos recuperados de esta forma. Datos recuperados, el objeto índice y el objeto valor. En este caso aplicamos entero y flotante. Entero al eje X y al eje Y. Asignamos como datos recuperados es un arreglo que es JSON. Le decimos que datos recuperados de i.x es igual al valor entero o a la conversión entera y conversión flotante, en este caso la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, n fila o datos recuperados. Lo volvemos a colocar en el mismo arreglo y hacemos la asignación a datos recuperados. De esta forma tú ya puedes obtener la información de datos.php. Ahora lo que queda es el monitoreo de esa información. Una vez que ya tenemos la funcionalidad, aquí podemos ver los datos que ya se han trazado con esa información. Para mostrar la información vamos a notar que tenemos una petición apenas nosotros actualizamos y datos son los datos que regresan, que son transformados en el intervalo de petición. Ahora bien, vamos a utilizar la petición con el setTimeOut que nos da el ejemplo para volver a utilizar los datos. Cabe mencionar que lo que vamos a hacer ahorita es utilizar las funciones de getSet para
depositar el último valor que recuperamos de la primera selección de datos. En este caso seleccionamos todos los datos y vamos a obtener el último valor y asignárselo al último valor de X y al último valor de Y, para que posteriormente, al pedirlo en determinado tiempo, se compare el último valor con el nuevo valor que tenemos en la base de datos. Con la petición podemos hacer lo siguiente: vamos a pedir la longitud del arreglo que está llegando de datos.php y vamos a descontarle 1 porque nos da la longitud sin contarnos el índice 0. En este caso vamos a recuperar el valor X, el valor Y del arreglo de datos y vamos a asignárselos a X y a Y. ¿Para qué nos sirve esto? Para utilizar la asignación y hacer el cotejo de datos. Una vez que tenemos ya implementado esta asignación, simplemente vamos a aplicar en la siguiente función, que es el intervalo de cada 1000 milisegundos. Este monitoreo se lleva cada 1000 segundos, por lo que va a estar haciendo cada 1000 segundos, viendo cuál es el nuevo valor que se ha ingresado a la tabla. Lo que vamos a hacer acá es convertir esos valores, el último de datos Y y el último de datos X, pedido a los datos de consulta cuando la consulta es igual a 1. Si recordamos, en la consulta 1 lo que estamos consultando es la misma información, pero solamente estamos consultando el último valor ingresado. Esto nos permitirá evaluar si el valor X es diferente de valor X y el valor Y es diferente al valor Y. Bueno, pues haz una actualización con esos valores, ¿sí? Y asígnaselos al último Y y al último X, de tal forma que cuando nosotros lo guardemos y se haga una nueva inserción con los datos en la tabla, veremos el cambio. Y vamos a notar que todos los datos que están en la tabla, vamos a insertar en la tabla algún valor. Por ejemplo, aquí tenemos el 5 y el 4, y aquí tenemos el 50 y el 2. X y Y vamos a insertar 60 y 2. Vamos a utilizar 60, el valor 2 como valor de Y, que es la altura, y X es el lugar en el que se encuentra. Vamos a insertarlo y vamos a notar que el valor se ha agregado en tiempo real. Si nosotros volvemos a insertar, por ejemplo, un 65 y un valor que tenga el valor de 4, vamos a volver a insertar y vamos a ver cómo ese valor se va monitoreando nuevamente.